Las variables más sencillas para despejar, por lo general, son aquellas que están en forma de fraccionario. Si observamos la siguiente ecuación, denotaremos que en el lado izquierdo tenemos un fraccionario a dividido sobre b, y al lado derecho tenemos otro fraccionario c dividido sobre d. No siempre una ecuación va a estar en fraccionario, eso es cierto, pero las más sencillas de despejar son aquellas que van a estar en fraccionario. Por ejemplo, esta ecuación yo puedo eliminar la fracción y aquí tendría una ecuación que no está en su totalidad conformada por fraccionarios. Tenemos fraccionarios del lado izquierdo a sobre b, pero del lado derecho ya no tendríamos un fraccionario, como lo pueden observar. Por lo tal, trataremos siempre que tengamos una ecuación, trataremos de convertirla en un fraccionario para que se nos haga mucho más fácil despejar. Entonces, tendremos varios casos en los cuales una ecuación puede o no puede transformarse en un fraccionario. Pero las ecuaciones que estaremos trabajando en este momento en el salón de clases sí se pueden transformar en fraccionarios. Primero veamos entonces cómo transformo una ecuación en fraccionario. La siguiente ecuación, a sobre b es igual a c, la puedo transformar totalmente en fraccionario, en este caso para el lado c, con un truco fácil de matemáticas, que es dividir a c entre 1, porque el 1 a la final no afectará a mi ecuación, ya que todo número multiplicado o dividido entre 1 va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo una ecuación que no tiene fraccionario, en primera instancia puedo dividir aquella fracción que le falta el denominador entre 1. En este caso, vean, asigné a c un 1 para que toda la fracción se me convirtiera en un fraccionario. Veamos otro tipo de ecuación y cómo podemos transformarla en fraccionario. Y luego las despejamos una a una. Tenemos otro tipo de ecuación que es la siguiente. Diremos que a es igual a c dividido sobre b. Y que además de eso, esta ecuación multiplica a d. Entonces, como podemos observar, a no tiene una fracción, c sobre b si tiene una fracción, a no la tiene, veamos, no tiene una fracción, c sobre b si tiene una fracción, es decir, esta expresión es una fracción, c dividido sobre b tiene numerador y denominador, pero d no tiene tampoco una fracción. ¿Qué podemos hacer en este caso? Hay dos formas para poder empezar a despejar. La primera es como hicimos en el caso anterior, colocar un 1 debajo de aquellos elementos o aquellas variables que no tengan una fracción. En este caso sería sobre a y sobre d.
Pero hay un método más sencillo, y es que como tengo a D de este lado del igual multiplicando, aquí tenemos la línea del igual, como tengo a D de este lado de la fracción multiplicando, puedo pasarla al otro lado del igual en la operación contraria. Entonces la operación contraria a la multiplicación sería la división. D pasaría entonces a este otro lado a dividir. Entonces vean que convierto mi ecuación en un fraccionario. Así de simple. Entonces la intención es esa siempre, convertir una ecuación en un fraccionario para poder despejarla con mayor facilidad. Una vez que tengo una ecuación convertida en un fraccionario, ¿cómo la despejo? El truco es sencillo. Simplemente multiplico en cruz. Es uno de los métodos que hay más sencillos. Sería A por D y B por C. Entonces puedo escribir esta expresión de la siguiente forma. A que multiplica a D igual, ven que el igual se mantiene siempre en el mismo puesto, a B que multiplica a C. Lo que hice entonces fue multiplicar A por D, véanlo, como me lo indicaba la fracción, A por D, y B por C. Entonces, ya multiplicada la fracción y convirtiendo esa ecuación en una ecuación lineal, observen que ya aquí todo está en línea recta. El siguiente paso es determinar a quién necesito yo buscar. Si la ecuación me pide, o el ejercicio me pide que yo despeje o calcule a A, entonces yo debo dejar sola a A. ¿Quién acompaña a A? La acompaña D. Eso quiere decir que yo debería quitar a D de este lado de la ecuación. Entonces, hagamos el ejercicio para cada una de las variables. Si me piden que despeje a A o que calcule a A, significa que yo debo dejar a A sola. ¿A quién debo quitar? Debo quitar a D. ¿Cómo la quito? Pasándola al otro lado del igual. Si observamos bien de este lado del igual, D está multiplicando, por lo cual D pasaría al otro lado del igual a dividir. Entonces pasaría acá del otro lado del igual a dividir, quedando la expresión de la siguiente forma. Estaba multiplicando, pasa a dividir, el signo cambia de por a división. Entonces nos queda que A es igual a B por C sobre D. Pero resulta que ahora no me pidieron que buscara a A, sino que me están pidiendo que busque a B. Entonces, si voy a buscar a B, significa que debo dejar a B sola. ¿Quién está acompañando a B? A B la está acompañando C. Eso quiere decir que debo quitar a C de al lado de B.
Entonces, C, ¿qué operación está haciendo? Veamos. C está multiplicando. Eso quiere decir que pasa al otro lado del igual. Aquí está el igual, podemos observarlo. A dividir. Este por se convierte en división. Entonces, me queda que A por D sobre C es igual a B. Esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma también, que sería absolutamente lo mismo. B es igual a A por D sobre C. Ambas expresiones son lo mismo, solamente que el igual en un caso estaba del derecho, ahora está del lado izquierdo. Listo. Si me pidieran entonces que ya no despeje a A ni a B, sino por ejemplo a C o a D, pasa lo mismo. En este caso, ¿quién acompaña a D? Lo acompaña A. A pasaría de este lado al lado derecho a dividir porque está multiplicando. Si tenemos otro tipo de ecuación, como por ejemplo las ecuaciones que estamos dando en clase, que me dice porcentaje en masa del soluto, vamos a reemplazar esto por la m para hacer la ecuación más corta. Entonces, porcentaje en masa va a ser igual a masa del soluto sobre masa de la disolución por 100. Vamos a cortar la ecuación con el símbolo de la de masa para reducir el tamaño. Masa del soluto sobre masa de la disolución o de la solución por 100. Listo. Veamos. Acá no tenemos una fracción. Aquí sí tenemos una fracción. Pero acá tampoco tenemos una fracción. ¿Cómo convierto esto en una fracción? Sencillo. El por 100 que del lado derecho está multiplicando puede pasar al lado izquierdo a dividir. Y así la ecuación se me convierte en una fracción. Sería entonces por 100 que está multiplicando pasa a dividir. Desaparece el por, pues se convierte en división. Ya tenemos una fracción. Ahora sencillamente lo que podemos hacer es multiplicar en cruz. Si multiplico en cruz, ¿cómo queda la ecuación? Recuerden que este por este y este por este. Entonces queda que porcentaje en masa multiplica a masa de la disolución. Por y esto es igual aquí viene siendo igual a 100%
que multiplica entonces a masa del soluto. Listo. Entonces de esto nos movimos a esto. Ahora, ¿a quién despejo? Yo despejo a lo que el ejercicio me esté enfocando. Si el ejercicio me pide que calcule la masa de la disolución, debo dejar a masa de la disolución solo y debo quitar entonces a porcentaje en masa. En este caso, porcentaje en masa está multiplicando, pasaría al lado derecho a dividir. Si el ejercicio me pide que calcule a la masa del soluto, entonces masa del soluto debe estar solo. 100% que lo está acompañando está multiplicando, pasaría del lado izquierdo de la ecuación a dividir. Es lo mismo que teníamos acá arriba. A por D es igual a B por C. Es la misma ecuación. Este sería A, este sería D, este sería B y este sería C. Absolutamente lo mismo. Entonces, si me están pidiendo masa del soluto, me lo pide el ejercicio, masa del soluto debe quedar solo, por lo cual quito a 100. 100 entonces, 100% que está multiplicando, pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Desaparece el signo de la multiplicación, reemplazado por el signo de la división, y me queda que masa del soluto va a ser el porcentaje en masa por la masa de la disolución por 100%. Ahora, si me piden no masa del soluto sino masa de la disolución, debo dejar a masa de la disolución solo o sola, por lo cual debo quitar a porcentaje en masa, que es quien la está acompañando. En este caso, porcentaje en masa está multiplicando, pasaría a dividir. Desaparece el signo de la multiplicación y se convierte en división. Entonces, masa de la disolución sería igual a 100% por masa del soluto entre porcentaje en masa. Cancelo las unidades que se repitan. En este caso veo que se repite porcentaje con porcentaje, cancelo y el resultado me queda en masa. Así de sencillo. Entonces, como podemos ver, es simple, solo hay que tener en claro la forma en la que se despeja la ecuación, que siempre es buscando convertirla en una fracción para multiplicarla en cruz, como se muestra en esta parte.